Antes que nada, les envío un fuerte abrazo, estén muy bien tanto ustedes como sus familias y vamos a comenzar. En este video vamos a trabajar el proyecto en el que vamos a leer y discutir un artículo de opinión. En este conociendo algunas de las características del artículo de opinión y vamos a trabajar con algunas actividades que nos van a servir para completar los puntos pendientes del mes de abril. Lo vamos a dividir en 2 semanas. La primera, que va a abarcar del 20 al 24 de abril, vamos a trabajarla con el siguiente video y con las sesiones que vayamos teniendo en esa semana. Irán haciendo llegar para que nosotros podamos estar en contacto por alguna duda o alguna inquietud sobre el tema. Bien, con el ámbito de este proyecto, que es de participación social, la práctica social del lenguaje, en el que vamos a analizar diferentes medios de comunicación, porque van a tener que investigar, buscar fuentes de información que les vayan sirviendo para poder realizar la actividad. ¿Cuál va a ser el aprendizaje esperado? Vamos a leer y discutir un artículo de opinión. ¿Pero qué es un artículo de opinión? Antes de irnos a las características que tiene, quiero que hagamos una comparación con la nota informativa o noticia para que vayamos aclarando nuestras dudas. Bien, primero, una nota informativa o noticia tiene 5 características principales. Uno, es una narración objetiva de un acontecimiento con relevancia social, es decir, no admite opiniones. 2, el tiempo en el que ocurre el acontecimiento es actual, es decir, una noticia de hechos actuales o hechos de relevancia social que están pasando en ese momento. 3, se relatan los hechos tal y como sucedieron, es decir, no se puede opinar, no se pueden dar puntos de vista, únicamente se limita a relatar los hechos como van sucediendo. 4, el periodista o el autor que escribe la noticia no incluye ideas ni opiniones propias. Punto número 5, el objetivo de la noticia únicamente es contestar a las preguntas que a lo mejor ustedes ya conocen. ¿Qué ocurrió? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo ocurrió? Esas son algunas de las características. Ahora, en cuanto al artículo de opinión, muy importante porque con este tema es con el que vamos a trabajar. Punto 1. El autor tiene la libertad de expresar sus opiniones o ideas acerca del tema del que está hablando. Es decir, puede expresar lo que piensa, lo que opina, sus perspectivas personales de ese tema. Punto número 2. El artículo de opinión es subjetivo. ¿Por qué se dice que es subjetivo? Porque admite opiniones, porque podemos opinar, porque podemos dar ideas, puntos de vista. Entonces, por eso le podemos decir que es subjetivo. Punto número 3. Se opina, pero se fundamentan las ideas con argumentos. ¿Qué quiere decir esto? Que en un artículo de opinión yo tengo que investigar, tengo que respaldar lo que yo opino respecto al tema. Punto número 4. Su propósito principal es persuadir al lector. ¿Qué quiere decir esto? Que en un artículo de opinión, el propósito principal es que el autor convenzca a la persona que está leyendo ese artículo, ¿sí? Convencerlo, tratar de cambiar su opinión a la opinión que obviamente tiene el autor que está escribiendo el artículo. Número 5. Utiliza fuentes confiables para poder dar soporte a sus opiniones y puntos de vista. Es decir, lo que yo voy a opinar sobre el tema, mis puntos de vista, los tengo que respaldar con información real, verídica, sobre ese tema que previamente se haya investigado en revistas, en páginas oficiales, en libros, etc.
El artículo de opinión es del género periodístico, ya que el autor puede expresar sus ideas, sus opiniones, sus juicios de valor, sus puntos de vista sobre noticias o temas de relevancia social, aunque no sean de actualidad inmediata, es decir, pueden ser temas que hayan pasado hace cierto tiempo, ¿sí? Pero aquí lo importante es que el autor dé su opinión y la respalde para que pueda tratar de convencer al lector. Principales características de un artículo de opinión. Número 1, son independientes. ¿Por qué independientes? Porque la postura del autor no siempre coincide con la del medio en el cual se publica. Es decir, el autor puede estar a favor de un tema, pero el periódico donde escribió a lo mejor está en contra. Es una sección de opinión en la que no se deben ver influenciados por otras posturas, sino por la postura que tiene el autor de ese texto. Punto número 2, son subjetivos. ¿Por qué subjetivos? Porque podemos expresar nuestras opiniones, nuestros puntos de vista y nuestras interpretaciones acerca de una noticia o de un hecho de relevancia social. Persuasivos, porque la finalidad principal es convencer al lector. ¿Cómo lo vamos a convencer? Dándole argumentos, datos que puedan poner a pensar al lector sobre nuestro punto de vista o sobre nuestras opiniones. Son variados porque se puede opinar de cualquier tema de actualidad y de interés general. Es decir, puede ser cualquier tema del cual podamos opinar. Y obviamente tomar en cuenta que sea importante para la sociedad o de relevancia social. En cuanto al carácter argumentativo del artículo de opinión, hay que decir que pertenece al subgénero periodístico. Su propósito principal es influenciar y orientar la opinión de los autores y por esto argumentativo también, porque tenemos que investigar, tenemos que argumentar, no solo opinar. Al ser un texto argumentativo, su estructura es la siguiente, o tiene ciertas partes que debe cumplir el texto. Número 1. Tiene una introducción. Esta se utiliza para llamar la atención del lector, es decir, mencionar de qué va a tratar de llamar la atención del lector con alguna frase, algún breve párrafo en el que se mencione la importancia de ese tema en la actualidad. Número 2, tiene una tesis, es decir, engloba la idea que el autor defiende y sobre lo que reflexiona o lo que se reflexiona en el texto. Recuerden que en la tesis, como hemos visto en textos anteriores, es aquella postura o aquella idea que tiene el autor, la cual va a defender en el texto. Es decir, si yo tengo una idea como tesis, en el desarrollo de mi texto, yo voy a defender esa idea, ya sea a favor o sea en contra del tema del cual estoy hablando. Punto número 3. En este tipo de textos se plantean argumentos a favor o en contra de una postura, que es básicamente la mayor parte del texto, en el cual nosotros vamos a hablar, vamos a opinar sobre el tema, pero sobre todo lo vamos a ir respaldando con evidencias, con datos previamente investigados. Por último, tiene una conclusión. Esta conclusión puede ser un resumen de lo que se expuso en el trabajo, en el texto, ¿sí? Puede llevar también una propuesta de mejora o una propuesta que tiene la persona que está escribiendo el texto sobre el tema, ¿sí? Aquí puede variar un poco la conclusión. La idea final es poder, en esta última parte del texto, aprovechar para tratar de convencer, va a ser la última oportunidad que tiene el autor de convencer al lector de poder tener o tomar una postura o la postura que tiene el autor del texto. Bien, después de conocer algunas de las características del artículo de opinión, vamos a pasar
a explicar rápidamente cuál va a ser la actividad de esta semana. Ustedes van a elaborar un PowerPoint en donde expliquen el contenido de un artículo de opinión que ustedes van a tener toda la libertad de poder investigar alguno de ellos. Ustedes van a elegir un tema de importancia social o de relevancia social en el cual ustedes van a investigarlo, van a buscar ciertas fuentes, van a buscar un artículo de opinión que haya escrito otro autor y de esta manera ustedes van a ir leyéndolo, van a ver qué características tiene el artículo de opinión, cómo opina, cómo argumenta el autor de ese artículo. Bien, ¿qué va a llevar el PowerPoint? Número 1. La primera diapositiva va a llevar la portada, es decir, escuela, el nombre de ustedes, su asignatura, grado y grupo y el tema del artículo de opinión. Número 2. Van a poner también el artículo de opinión con la fuente de información donde ustedes lo investigaron, es decir, donde lo encontraron. Número 3. En las diapositivas que ustedes van a ir completando, tienen que contestar a estas preguntas de análisis. ¿Qué características tiene el título? ¿O qué característica tiene el título? ¿Qué tipo de información se presenta en los primeros párrafos? Recordemos que es la introducción. ¿Qué opina el autor y cuál es su postura frente al tema del que habla? ¿Qué utiliza el autor para justificar sus opiniones o puntos de vista? ¿Cómo concluye el texto de opinión? Básicamente, muchachos, este va a ser el trabajo de esta semana. Vamos a estar teniendo las clases en línea miércoles y viernes. Entonces, si se presentara alguna situación, alguna duda respecto a la actividad, con todo gusto la platicamos y resolvemos sus dudas. Bien, este ha sido el primer video que nos servirá para esta semana. Me despido de ustedes enviándoles un afectuoso abrazo a la distancia y deseándoles lo mejor para ustedes y sus familias. Nos vemos la próxima.